CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cinecomadres! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Yo soy Adriana Collado y estoy con Sujei Moreno. ¿Qué ondis? Y Paloma López. Bonjour, mes amis. Y en caso de que les extrañe ese saludo francés, el tema del día de hoy es cine francés. Really? ¿Really? Oh, sí, ¿verdad? Really? Y la verdad estoy muy emocionada, pero no sé a ustedes si les pasó, pero cuando yo estaba haciendo mi lista de películas y de qué hablar para este programa, de repente, en un primer momento dije en automático como, es que no sé nada de cine francés, y poco a poco fui bajando como la información que tenía y dije, no, creo que sí sé una o dos cosas, porque creo que tenemos mucho esta como costumbre de ver el cine y las series muy, muy occidentales, o sea, muy hollywoodenses, o lo que tenemos al alcance aquí en el mismo México, pero que son contenidos en su mayoría más comerciales. No sé cómo lo vieron ustedes. Pues sí, es que realmente, o sea, no tenemos el mismo acceso al cine europeo, japonés, etcétera, que al cine hollywoodense que permea pues mundialmente casi todas las salas de cine, ¿no? O sea, creo que en cualquier momento vamos a un cine y más de la mitad de la oferta va a ser cine estadounidense y no siempre va a haber oferta, por ejemplo, del cine francés, pero sin embargo sí he visto, ¿no? O sea, estuvo padre como ir bajando todas estas películas que he visto y a lo mejor tal vez todas son buenas porque el único cine internacional que llega aquí es porque tiene nominaciones o porque ha sido muy hablado de él y por eso lo hemos visto. Pero pues está padre darse una zambullida en cine de otros países y en las propuestas que tienen, sobre todo de este tipo de cine que vamos a ir hablando poco a poco, que es muy diferente y que siento que sí se distingue del tipo de cine que vemos normalmente o usualmente y está padre como ver estas diferentes perspectivas que otros países traen. Sí, justo, o sea, también tiene mucho que ver que pues no está al alcance, pero también sí nos interesa. Y aparte es muy importante el cine francés porque pues es el origen del cine. Entonces, ¿Qué? Pero antes de comenzar, solo como mencionar que pues a lo mejor las películas que vamos a estar diciendo no son tan fáciles de encontrar porque no hay esta gran facilidad, como de decir, está en Netflix, ¿no? Exacto, en las plataformas de streaming. Sin embargo, sí les recomendamos, por ejemplo, Movie, que es creo que la plataforma que tiene más variedad en su contenido. También, pues, Filmin, que pues allá puede haber, a lo mejor, si no recurrir a la ilegalidad. Yo el que siempre digo, si no encuentras algo, pon ahí el título, subtitulada online, gratis. Y te sale. No, algo te va a llenar de virus tu computadora, tal vez. No nos hacemos responsables. Pero yo creo que igual podría ser que encuentren algunas como en YouTube gratis. Y si no, pues justo algo que platicábamos antes de empezar a grabar es justo en dónde podemos ver este cine dentro de México y más allá dentro de México, dejen México entero dentro de lo que tenemos más cercano, que es como la zona metropolitana, la Ciudad de México. Y también entendemos perfecto que pues no es tan fácil como ir al Cinépolis, al Cinemex o al Cinedot que tienes como cerca de tu casa, porque es un hecho que mucha de esta oferta cultural no se acerca a las periferias, no se acerca a estos espacios. Entonces tienes que moverte y sé que de repente no es nada cómodo decir, me voy a ir hasta la Cineteca de Coyoacán o a la del CENART, que me queda 2 horas solo para ver una película y después regresar y echarme otras 2 horas o echarme 1 hora, y además del costo y de lo que implica ese costo. Pero sí, o sea, justo en caso de que tengan una mejor accesibilidad a este tipo de lugares, pues justo están ambas cinetecas. Próximamente va a haber otra cineteca en Chapultepec. Está la Casa del Cine
en el centro, está también Cine Tonalá, está Cinemanía, está también el IFAL, que es el Instituto Francófono de aquí de la Ciudad de México, que también está en la Roma. Por la Roma. Y tiene su propio cine, entonces también pues son espacios, pues sí, alternativos, ¿no? No esperen la gran sala de cine de 300 butacas, pero que en definitiva son espacios en donde de repente pueden ver este tipo de materiales. Incluso, por ejemplo, Cinépolis trae el tour de cine francés en sus salas de arte, pero también pues estas salas de arte no están en todos los Cinépolis, ¿no? Entonces, pues y es un aparte poco son más tricky. caras, porque también, o sea, en Cinemex también tiene salas de arte, pero sí son más caras. Y está más complicado llegar. Sí, es lo que he notado. Por ejemplo, hay películas internacionales que luego solo llegan a salas platino, salas exacto. VIP. Y yo, malditos. Sí, porque eso es un gran problema, porque además, ya aquí sacando mi enojo, pero, o sea, además de que es más caro, son menos lugares. Y eso me pasó, aunque no es cine francés, pero cuando Cinépolis trajo hace unas semanas el Sundance Film Festival, muchas de las películas estaban en Cinépolis VIP y entonces ya solamente había que 40 lugares para poder comprar, que obviamente pues, jamás alcancé, y las que sí alcancé a ver fueron las que estaban en Cinépolis Diana, que es una sala grande, inmensa. Entonces es como, o sea, ¿por qué si vas a traer esta película solamente se la dejas ver a 40 personas, ¿no? O sea, yo siento que el cine internacional y sobre todo el cine europeo tiende a ser o a considerarse muy elitista, muy intelectual, muy, ya sabes, como no el tipo de cine que cualquier persona podría ver, pero creo que referencias que traemos hoy prueban lo contrario. Sí, a lo mejor tiene este lado, ¿no? Que comparándolo con Hollywood, pues tiene tal vez más sustancia, que pues vamos a ir comentando, pero yo siento que es para todos, ¿no? O sea, todos pueden encontrar en cualquier tipo de propuesta, ya sea cine francés, cine japonés, lo que sea, puedes encontrar algo para ti, ¿no? Entonces está... Sí, o sea, sabemos por qué no hay tanta oferta o tanta disponibilidad, pero sabemos el por qué. ¿Por qué? Pero pues sí, o sea, las páginas piratas y Movie, la plataforma de streaming, son una buena opción. Demasiado. Y que Movie se escribe M-U-B de burro y no es película en inglés, es Movie. Y justo antes de, ahora sí ya empezar, ahora sí por fin, es solo decirles que vean este cine. No, más allá de decir, ay, no, es que a mí no me gusta el cine francés, nunca vas a saber si de algo te gusta hasta que lo veas. Y que dejemos mucho atrás este prejuicio o estas ideas autoconcebidas de es que no voy a saber pronunciar bien el nombre del director, no voy a saber entender todo, pues ponle subtítulos, o sea, al final obviamente nadie es capaz de hablar todos los idiomas del mundo, nadie nace sabiendo, entonces creo que ver cine de otros países, sobre todo estos países que no son tan de fácil acceso a nosotras y a todos, igual es muy enriquecedor en este sentido. ¿No? Ahora sí, pues digo, ya lo dijeron hace rato, pero Francia, al final, iba a decir París. París. Francia es la cuna del cine y creo que no mucha gente lo sabe. Creo que antes lo sabían más porque estaban los cines Lumière. No sé si les tocaron esos cines. A mí no. Por mi casa había uno y se quemó. Y desde ese entonces ya no había cine Lumière. Pero pues justo eso, ¿no? ¿Quiénes fueron los hermanos Lumière? Los creadores del cine. Y pues sí, qué mejor manera de empezar esto que va a ser una serie en este canal, que en donde nos vamos a ver una vez al mes para ir recorriendo el mundo, hablando del cine de cada país. Porque como no nos alcanza para viajar a cada país, tenemos que verlo ilegalmente y hablar de él. Bueno, qué mejor país para empezar que el país que lo empezó todo. El paciente cero. Así es, porque pues si por casualidad no lo saben, el cine se inició en Francia a través de los hermanos Lumière, que fueron esos hermanos que crearon pues la primera máquina capaz de hacer que una fotografía se convirtiera en movimiento, ¿no? De hacer foto en movimiento, que fueron los hermanos Lumière. Desde su inicio, el cine pues tuvo como esta característica documental,
porque más allá de todo lo que conocemos ahora, que es contar una historia, que el sonido y que todo, el cine o las primeras películas eran simplemente una grabación, Sí, ¿no? o sea, poner la cámara ahí Y que se vea existir. el movimiento. Exacto, porque el espectáculo en sí mismo era la máquina, era poder ver por primera vez en la vida una imagen moverse, ¿no? Entonces, pues así podría decirse que el cine comenzó siendo documental, ¿no? Pero justo a muy temprana edad también tenemos a este primer creador que lleva el teatro al cine y que le da este componente que a lo mejor estamos totalmente acostumbrados a ver en el cine, que llega al punto en el que prácticamente sería considerada la esencia del cine, que es el contar una historia, ¿no? Que es Georges Méliès, nuestro padre, que fue este cineasta, o sea, este primer cineasta que toma la máquina y ya no solo es un experimento científico, sino qué puedo hacer con él, ¿no? Y él empieza a crear estas primeras películas, que además lo fascinante de esto es que empieza desde el principio con mucha magia y o sea, él empieza haciendo fantasía totalmente, y creo que pues el gran referente o la película que todos conocemos de él, o que tal vez alguna vez has visto una imagen que no sabes de dónde viene, pero que es el de la luna con un cohete en el ojo, que es de su película Viaje a la Luna, que obviamente esta es la primera recomendación, que no importa cuántos años han pasado, esa película sigue siendo preciosa, ¿no? Sigue siendo una gran película para ver, y que pues es prácticamente el parteaguas para la ficción, el cine de ficción, ¿no? Desde para su los inicio. efectos, para la escenografía, que también un poco más de historia. Sí, él desde muy temprano empieza a experimentar con qué puedo hacer, ¿no? Cómo dar este corte y que de repente alguien aparezca acá, ¿no? O sea, lo que le llamamos la magia del cine. Porque además creo que o sea, Méliès no solo dijo quiero hacer algo más, sino que dijo quiero hacer lo más complicado del mundo. Porque en ese entonces no había Adobe Premiere, no había Final Cut, no había ningún programa de edición digital. Entonces él literalmente tenía que trabajar con la película, experimentar, ¿no? Con el rollo, experimentar, y si se equivocaba, y no había como, ay, control Z, deshacer ya. Sí. No había esto, ¿no? Incluso antes de que se comenzara a plantear esta idea de meter sonido al cine o de meter color al cine, que el color, pues recordemos que es un invento 100% mexicano. Él comienza con esta parte y dice, bueno, ok, ya pasó como este primer momento en el que, pues sí, ya vimos que una imagen sí se puede mover y que causa sensacionalismo, entonces, ¿qué más? ¿No? O sea, porque al final la historia la hacen mucho los soñadores y los que van y ven al futuro. Entonces él dijo, seguramente, o sea, en 5 años, todas las personas que ahorita están fascinadas por esa imagen que solo se está moviendo, se van a aburrir, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Sí, porque de hecho los Lumière ni siquiera veían su invento como algo más. O sea, ellos decían, este es el invento, qué padre, y ya en unos años todos se van a olvidar de él. Sí. No sabían lo que se iba a convertir. Pero también vale mucho la pena y es importantísimo mencionar que hubo una contemporánea a Méliès. O sea, sí, Méliès es este gran parteaguas, pero también hubo una Alice Guy Blanchet creando, haciendo cine fantasioso desde el inicio. Ella es considerada y es la primera mujer en hacer cine, y pues obviamente la tenemos que mencionar y recomendar de ella su película más famosa, que es El hada de las lechugas. ¿Cómo se llamaba? ¿El hada de las qué? Coliflores, ¿no? Ajá, ándale. Yo, lechugas. El hada de las coliflores. Entonces, desde el inicio tenemos estas dos vertientes que siguen existiendo hasta el día de hoy, del cine de ficción y el cine de no ficción, y sobre todo, pues este cine de ficción, muy ficción, ya sabes, muy fantasía, muy, muy padre, pero no es todo, ¿no? Creo que la historia del cine francés es muy importante en general, porque a través de sus diferentes etapas viene proponiendo muchas cosas, ¿no? Y es que tal vez nos vamos a saltar algunas eras, pero creo que lo más importante y que permea hasta el día de hoy el cine europeo en general es la Nouvelle Vague o la nueva ola del cine francés. Pues sí, justo, o sea, nos traigo
nos trae como parte, bueno, personajes, directores icónicos dentro de la historia del cine, no solo del cine francés, y que nos cuentan, o sea, por ejemplo, la Nouvelle Vague va como de historias más naturales, más realistas, en donde sea más espontáneo, que se vea que eso es más espontáneo, sin tanta iluminación, sin escenografías armadas, sino como espacios abiertos, espacios pues no creados, sino que existen de verdad. Uh-huh. Es como un intento de... Como hacer cine cotidiano. Exacto, pero retratar una cotidianidad más normal o más cercana a nosotros, Uh-huh. ¿no? Entonces, metiendo la menor mano posible, por decirlo de una Uh-huh. manera, y sobre todo con mucha libertad de experimentar con la cámara, experimentar desde los mismos actores, ¿no? Que tener esta libertad de improvisar o incluso de utilizar no actores, o sea, gente común y corriente y contar estas historias que tampoco son estas historias que a lo mejor tienen este mega clímax o este mega giro, sino que simplemente nos están contando algo, ajá, alguna experiencia cotidiana de algún personaje en algún momento, pero que también a mí me gusta mucho porque nos recuerdan que el cine no siempre tiene que ser súper mega espectacular o fantasioso, ¿no? Y que a lo mejor una conversación mientras tomas el té, bueno, no, ese es Inglaterra, mientras tomas una limonada en la tarde, o sea, es entretenido y es importante y hay valor en la cotidianidad, ¿no? Que sí. Creo que este tipo de cine, la Nouvelle Vague nos recuerda eso y además siento que distingue mucho esto al cine europeo en general del cine tal vez hollywoodense, como... Cada vez que, o sea, obviamente no todo, ¿no? Hay todo tipo de cine, hay diferentes expresiones y maneras de hacer cine en todos lados, ¿no? Pero sí siento que generalmente se siente el cine europeo como una esencia del cine europeo. Y sí. Yo siento que la Nouvelle Vague define esto que estamos tratando de definir. O sea, de esa cotidianidad de, tal vez... Pues que podría tomarse lenta. Ajá. Lentitud. Exacto. Tal vez lentitud. Se me olvidan las palabras. Es lo que estaba pensando porque creo que cuando yo vi mi primera película europea, justo al inicio sí tuve este choque porque sentía que llevaba mucho tiempo viendo la película y no pasaba nada. Es que justo estamos acostumbrados a eso. O sea, de que, no, ¿por qué metes esa conversación si no... Eso es importante. A ver, es que estamos acostumbrados a casi... estar buscando pistas. O sea, y que también me gusta, ¿no? O sea, tiene sentido, pero justo la Nouvelle Vague no va en contra como de esto. Simplemente es diferente. Y siento que una vez que pasa este primer choque, sobre todo pues en Occidente, que estamos demasiado acostumbrados al cine occidental desde chicos, ¿no? Sí. Cuando pasa este primer choque y ves una historia completa y entiendes que el valor tal vez está en lo que están diciendo los personajes, en lo que está sucediendo, o sea, sin que haya como un mega evento, también es simplemente distinto, ¿no? Y es algo que también se disfruta mucho y que les recomendamos. Ajá, y que también, o sea, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que la o el personaje principal consigan algo, logren, o sea, y a veces es justo simplemente su vida así va. Y a mí me gusta mucho esta libertad de salirse de esta fórmula que a veces creemos que es necesaria para hacer una película, pero que en realidad no. Pero pues ya para comenzar ya a bajar nuestros ejemplos y nuestras referencias y lo que les proponemos ver, pues cabe mencionar al gran representante de la Nouvelle Vague, que es François Truffaut. Pero sí, justo este tipo de representantes como Truffaut o Godard o Agnes o la Agnes perfectísima Varda. Agnes Varda. Ajá, que hay varios. Paz descanso. Hay varios directores que son como representantes que es más posible que conozcamos. Y por ejemplo, con Truffaut, pues tiene esta película Los 400 golpes, que es considerada como la película representante del movimiento La Nouvelle Vague, que justo, a mí, ¿sabes qué me recordó esa película? Como cuando leí Tom Sawyer, porque son las aventuras de un chamaco. Ya sabes. Pero lo que también tiene es que hay un trasfondo, porque nuestro personaje no simplemente es alguien que está viviendo su vida y ya, ¿no? Sino tiene un arco y un desarrollo en cómo pues empieza a caer en el vandalismo
pero tal vez a partir de los problemas que hay en su casa, ¿no? Y eso nos hace pensar, o sea, obviamente tal vez esta reflexión no está explícitamente en la película, pero te hace pensar que a lo mejor no somos justos a la hora de criticar a gente que se ha ido por el mal camino, porque todos tenemos una historia y todos tenemos situaciones que tal vez nos llevan por malas situaciones, ¿no? Y lo que es interesante también es que no se quedó allí. Y yo que pensaba que solo Estados Unidos hacía franquicias, porque hizo varias películas y de hecho yo solo vi Los 400 golpes y vi una que se llama Antoine, que es el personaje principal ya más grande y es como él acosa a una chava que le gusta, pero bueno, la época ya sabemos. Intentando dejar eso de lado. Okay, para esa época. O sea, para el momento. Para esa época, ¿no? Entonces, sí hubo varios más ejercicios que hizo Truffaut siguiendo la historia de este personaje y otros momentos en su vida, ¿no? Que, pues, está padre. O sea, les digo, pues, yo entiendo la época, ¿no? Y aunque tal vez no tenga este mega gran momento, sí es una película que se disfruta y que tal vez tienes una reflexión o algo que aprender cuando la ves, ¿no? Entonces, es una gran recomendación. ¿Y cómo se llama la otra película que dijiste con Antoine? Antoine y Colette. Antoine y Colette. Pero bueno, justo de mis favoritas de esta nueva ola es creo de 5 a 7. Que justo fue un golpe para mí porque yo quería saber qué iba a pasar. O sea, como que yo todo el tiempo esperaba. Bueno, la historia va de que ella espera una llamada del doctor porque espera malas noticias. Pero entonces es, pues, de esas horas, bueno, en ese día, lo que va haciendo y cómo todo el tiempo está preocupada porque, ay, quién sabe qué va a decir. Uh-huh. Pero pues se me hace igual como, siento que eso ha sido como una historia que se ve como que marca algo en cuestión de ver esta cotidianeidad y ver esto con algo como a lo mejor especial, que es como estás esperando una llamada, uh-huh, pero también sentirlo como que vaya a tomar el café y luego está hablando con su novio y luego, o sea, como todo muy... ¡Qué fuerte! Yo lo que amé de esta película es que juega con la estructura, ¿no? Que es lo que no siempre vemos en el cine, como proponer algo nuevo. O sea, sí, ya hay esta fórmula que funciona, pero ¿qué otra cosa podemos hacer para contar una historia, no? Uh-huh. Y me encanta que esta película es como, literal, Cleo de 5 a 5:15. ¿Qué hace Cleo de 5 a 5:15, no? Como fragmentar estos pequeños momentos, uh-huh, en su vida mientras espera una llamada que tal vez vaya a cambiar su vida, ¿no? Porque, pues, ella cree que tiene cáncer y sí. Spoiler alert. O sea, bueno, ya, o sea, es de 1960. Ajá, pero que al fin y al cabo, pues se da cuenta que no es el fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que justo en esta pequeña aventura o recorrido de minutos de su día al momento en el que recibe ya la llamada o la noticia, pues conoce una nueva persona, llegas a conocer su estilo de vida, a su amiga, esa actriz, cómo vive, ajá, y sobre todo, güey, la escena en la que canta, que justo sus escritores le dan esta canción que prácticamente está diciendo todo lo que ella siente, pero ella está tratando de reprimirlo y se molesta porque dice, ¿por qué me haces cantar de cosas feas? Güey, una diva. Pero gran muy película. Padre. Sí. La amé. O sea, justo muy sí. Buena película. No esperen algo hollywoodense, uh-huh, y está muy buena. De sí. Agnes Varda, obviamente. Agnes Varda. E igual, por ejemplo, tenemos a musicales como Los Paraguas de Le Parapluie de Cherbourg. ¿De qué? Los Paraguas de Cherbourg. Donde es como un Singing in the Rain, pero con esta paleta de colores como súper llamativa. Eso es algo que me gusta mucho, como, no sé, muy llamativa, muy icónica. Y muy que musical. Muy musical. Muy tipo musical. Y que pues al final es una película, en teoría, triste, porque tiene un final triste. O sea, si les molestó La La Land, es algo como... Ay, pero yo no creo. Porque ¿no? En La La Land sí decías... Oh. Bueno, sí, aquí es como... En cambio aquí, exacto. Sí, bueno, hay un... Por favor, retírate. Sí, o sea, la corre. Bueno, ya... No voy a spoilear tanto, pero es como una historia de amor. Yo creo que si van a spoilen bien, porque yo que no la he visto me quedo así. Pues igual. De eso se trata. Anda a tu casa y la ves. Para que la veas. Estamos recomendando. No, para que tengas estas ganas, porque, por ejemplo, a mí me gustó mucho, pero sí, en otra conversación Suhey nos comentaba que mucha gente considera esta película aburrida. Ajá, justo porque pareciera como
una historia como simple de, aparte la actriz es como muy de, todo el tiempo, entonces, y es un musical, a muchas personas les parece aburrido. Pero y sobre todo porque es este tipo de musicales que yo no he visto mucho y que es los únicos 2 musicales de este estilo que he visto, los 2 son franceses. O sea, bueno, el otro no podría considerarse francés porque hablan inglés y francés, aunque el director es francés. Sí, medio francés. Ajá, pero que toda la historia se canta, o sea, toda, como si estuvieras viendo ópera, ¿no? Wow. O sea, no hay ni un solo diálogo hablado, todo se está cantando. Pero pues yo como alguien que la verdad ama los musicales y ama como el instrumento de la voz, o sea, el canto y todo, pues yo la amé, ¿no? Pero también puedo entender que si no eres algún entusiasta del musical, la consideres aburrida, pero honestamente es una película bonita, es una película padre y que a lo mejor Francia es el único que hace esto, ¿no? De llevarlo a un nivel casi ópera, los musicales. Sí, como todo el tiempo cantado y todo el tiempo que quede con la historia, que te cuenten la historia con música. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tus comadres favoritas ahora en redes. Búscanos como @cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Antes de pasar a tal vez un cine más contemporáneo, sí quiero mencionar una película hermosa, visualmente preciosa, que les recomiendo muchísimo, que se llama Hiroshima Mon Amour, que justo pues va de esta mujer y sus recuerdos en Hiroshima. Obviamente pues se trata de una película posguerra y después de que pues Hiroshima sea bombardeada por una bomba nuclear, y de esta tristeza, ¿no? De esta añoranza a los años que vivió en Hiroshima, pero es una película visualmente, no sé, pues un poema, ¿no? Para porque mí. justo pues van pasando como imágenes en las que ella dice como estoy en el hospital o vi lo del hospital y esto, y que al final pues es algo muy, parece muy personal, o sea, muy mon amour. Pues sí, pero decirlo en francés. Hiroshima Mon Amour significa Hiroshima mi amor, que es como pues hacer como homenaje a su hometown. Sí, es como si fuera un poema al suceso. E igual otra, ya para terminar con la Nouvelle Vague, Jules Jim, pero Jules y Jim, ¿no? Que es de Truffaut, y justo es como esta historia en donde son 2 amigos y una amiga, y los 2 están enamorados de ella, y uno de ellos uno de ellos se casa con ella, pero pues viven como en discordia y demás, o sea, como que no se la pasan bien, entonces lo engaña con el otro amigo, pero también se la pasan mal, y está muy buena. Y también siento que es una parte muy padre primero porque es como de amistad y todo esto es como divertido, y ya después es como de drama. E igual otra que me hizo recordar es La felicidad, de Agnes Varda, que no sé si la he visto, y está muy buena porque ese me gusta por el mensaje que da y que lo complementé en alguna clase, pero es como de una relación, de que es un matrimonio, pero el pato, bueno, el hombre, tiene un amorío, tiene un amante. Entonces, pero como que aún así la esposa vive en la felicidad de su matrimonio hasta que ya no aguanta y se suicida. Sí. Pero el mensaje al que voy es que, o sea, se suicida, pero también es como dentro de esta felicidad, o sea, de que ella quiere vivir en esa felicidad, y el mensaje es como de que puedes ver a alguien como engañando a alguien que conoces, una pareja que conoces, y tú les vas a quitar esa felicidad. O sea, tú te das el poder. Don't be a snitch. No lo he visto. No, eso lo estoy diciendo, como no. Está hablando de mí. O sea, como no seas como el soplón. Sí, algo así como de que estarías infiriendo en su relación de pareja. Estos directores. Pues es interesante. O sea, está sí. Suena fuerte.
Sí, definitivamente la quiero ver. Pero bueno, tal vez como ya para ir mencionando algunos ejemplos un poco más contemporáneos, sigamos con Agnès Varda, con justo esta película que también mencionamos en nuestro programa de cine documental, es la de Los espigadores y la espigadora, que para mí fue la primera que vi de Varda, y que es esta libertad que tienen a veces creadores de otros países, ¿no? Porque estamos tal vez muy acostumbrados a ver pues documental informativo y esta licencia que se da a ella misma como de ser totalmente subjetiva y asumirlo, o sea, este tipo de lenguaje más poético y meterse ella misma en la historia que está contando y contar su historia y cómo se relaciona con sus objetos de estudio, lo que está observando, es un gran documental que les recomiendo mucho a todos, que a lo mejor si son un tipo de persona que dice no disfruto los documentales porque se me hacen muy aburridos, pues esta es una propuesta muy distinta a ese tipo de documentales aburridos, entonces les recomiendo mucho checarlas. Sé que cualquier persona que como yo estudió francés en algún momento de su vida tuvo que ver Amélie. Porque creo que es la película como de cajón de todos los profesores de francés de México. Y creo que si a cualquier persona, bueno, cinéfilo, le dices dime una película francesa, creo que es esta la que diría Amélie. Amélie es de 2001. Entonces ya tiene sus buenos 23 años. Está protagonizada por Audrey Tautou, que es Amélie, y justo trata de esta chica del mismo nombre, que en determinado momento a sus 20 decide que pues un nuevo como fin o motivo de vida es hacer que los demás encuentren su felicidad, ¿no? O sea, ya sea buscándoles una pareja o ayudándoles de alguna forma, y en el camino ella también conoce a un alguien y va descubriendo cosas, ¿no? Descubre los orgasmos, descubre como sus cosas favoritas, y recuerdo la escena, ¿no? En la que mete la mano en los costales de semillas porque es algo que le encanta, como esa sensación, y vas conociendo como esta parte muy inocente y también como muy juguetona de esta chica, y creo que es uno de los primeros acercamientos que podrían tener, porque es una película muy suave, es una película entretenida, también tiene toques de comedia y es muy disfrutable, diría yo. Sí, porque tiene estos momentos en el guión en donde te identificas, ¿no? O sea, pasa mucho durante la película. Y tiene pues una narrativa o una forma de contarla, que es lo que la hace ser tan distinta y pues un referente para muchos, ¿no? Porque es algo tal vez diferente a lo que ves siempre, que es como estos pensamientos a 1000 por hora y lo peculiar que es el personaje principal, ¿no? Y que como dices, te puedes sentir identificado en ella, y pues que también es una película visualmente muy bonita, o sea, la corrección de color, todo es muy bonito, y sí, siento que sería, o sea, si tal vez piensas que nunca has visto cine francés, a lo mejor sí, pero dices, yo no conozco el cine francés, este es un brinco no tan fuerte, ¿no? Para comenzar, y la verdad es que está muy buena. Sí, o sea, esto no se siente como las películas que explicaban antes, que tal vez tienen más este enfoque como de la cotidianeidad natural y una narrativa más lenta. No, esta no se siente tan así, entonces sí creo que es como... Es un punto medio. Es un punto medio. Y además creo que es la que más se proyecta acá en la zona metropolitana cuando quieren hablar como de cine francés. Entonces tienen buenas oportunidades de verla. A lo mejor está en alguna plataforma, ¿no? Debe estar. La verdad no sé en cuál. Tiene mucho que no la veo en algún lugar. Pero digo que estaba en Netflix, según yo, en algún punto. Bueno, no me acuerdo. Pero si no, ya está saben. En internet, pero ya, sí, guiño. O sea, esta sí está en Cueva. Ya saben lo demás. Para no promocionar aquí lugares ilegales. Yo traigo otra, hablando un poquito de musicales, que no sé si ustedes vieron, se llama La Famille Bélier o La Familia Bélier, que si no conocen, seguramente toparon a su remake, pero bueno, me dicen si les suena como remake, si no, pues ahorita les cuento. La Familia Bélier es la historia, valga la redundancia, de esta familia, que es mamá, papá, hija e hijo, y resulta que todos son sordomudos, con excepción de la hija. Entonces, pues es
su día a día normal, digámoslo así. Ella va a la escuela y de repente entra al grupo como de canto, de coro de la escuela, y ahí descubre que puede cantar, y no solo que puede cantar, sino que tiene una gran voz, y entonces, ayudado de su profesor, hace una audición para una escuela de Su música. profesor Eugenio Derbez. Ese es el remake, pero bueno, en la original hace esta audición y es también este conflicto en el que el personaje de, ¿cómo se llama esta chica? ¿De Paula? Sí, se llama Paula, la protagonista, es Paula Bellier, la hija, que sí puede escuchar y puede hablar y que descubre que puede cantar. Y es como yo le explico a mi familia que lo que quiero hacer en la vida es cantar, cuando ellos no pueden escucharme cantar y ellos no entienden, o sea, por qué es importante para mí. Y recuerdo que vi esta película, creo que en la prepa, y sí me sacó mucho como de mi zona de confort, porque también en algún momento, ya cuando está presentando como su audición final y sus papás se cuelan al auditorio para verla, ella, además de cantar con la voz, comienza a cantar con las manos. Entonces es como está interpretando para su audición, pero también está interpretando para su familia. Y es una escena que a mí se me hace muy fuerte emocionalmente. Y fue muy triste porque casi no sonó aquí en México. De hecho, no sé ni siquiera cómo la encontré yo. No sé ni siquiera cómo la encontré, pero es cierto que en la prepa fue cuando empecé a estudiar francés. Entonces tal vez por ahí mi profesor me la pasó o la encontré en algún lado. Y hace 2 años, creo, esta idea se retomó con el nombre de Coda, que es la película que todo el mundo conoció. Y por la que Ganó también el se supo Oscar. que había un remake. Y por la que Bueno, que era un también remake. se supo que era un remake porque la estaban promocionando en muchos lugares como una historia original. Y fue como, no, ¿De esto no verdad? es original. Sobre todo periodistas. O sea, porque Bueno, al final pues ellos no es se entendible, informaron, ¿no? O sea, Sí. al final es entendible. No todos conocemos todas las películas del mundo. Sí. Pero sí recuerdo que cuando vi esta película dije, ay, se me hace muy conocida. Y después descubrí que sí. No he Ok. visto el remake, pero les recomiendo muchísimo la versión francesa, porque además la chica que hace de la protagonista, que su nombre real es Luan, también es una cantante, por si quieren ahí buscarla en Spotify o en YouTube Music. Y esta película sirve un poquito como para catapultar también esa Su parte carrera. suya. Yo tengo una que esta sí es muy poco conocida. Me la recomendó un francés. Entonces, ¡Ulala! ulala, me recomendó varias, pero la verdad es que pues es difícil encontrar, ¿no? Pues imagínate si son poco conocidas allá, imagínate acá. ya sabes. Pero sí pude ver una que sí es bastante conocida que se llama El Rayo Verde, que es de 1986 y está inspirada hasta cierto punto por un libro de Julio Verne que se llama El Rayo Verde, ¿no? Ujú. Que sigue como la vida de esta chica que se está encontrando. Parece que tiene una tristeza, pero como que no logras entender bien si está triste por su relación pasada, si está, o sea, es evidente que se siente muy sola, pero como que no sabe lo que quiere. Y lo padre de lo que significa el rayo verde, prácticamente pues es como este momento de realización, ¿no? Cuando ve el rayo verde. No les voy a decir cómo se ve el rayo verde, ya sabes, pero es muy poético cómo acaba, ¿no? Como llevas toda esta película tratando de entenderla y en el último minuto sucede el rayo verde y es como que, ella se entiende y tú la entiendes, ¿no? Entonces la verdad es que vale mucho la pena, se las recomiendo mucho. El rayo verde. Yo vengo a recomendarles, en caso de que no la hayan visto y les gusten los zombies, una que se llama La noche que devoró al mundo. Esta sé que sí está en Amazon Prime, porque ahí fue donde la vi. Y básicamente es la historia de Sam. Comienza con algo súper, súper normal. Sam llega a un departamento, a una fiesta. Todo el departamento está lleno de gente, es una fiesta, pero en algún momento él decide irse al cuarto, se encierra en el cuarto y se duerme. ¿Qué pasa? Al día siguiente se despierta, todo el piso está vacío, pero hay manchas de sangre en todos lados y todo el edificio se ve como pues vuelto de cabeza y las calles están vacías y él se queda así de ¿qué pedo? No, pues ¿cuánto me dormí? Y resulta que mientras estaba dormido se desató una epidemia zombie y él es el único que sobrevivió porque estaba encerrado en su cuarto dormido.
Entonces, es una película igual muy interesante que te muestra esta perspectiva de una historia de zombies en donde solamente hay un protagonista, porque no hay nadie más con él. Entonces también es este juego de alucinaciones que comienza a tener después de estar tanto tiempo solo. Eso Entonces, está se las interesante. recomiendo. Sí. Yo sí tuve este momento de decir, a ver, ¿dónde está el terror? Y, por ejemplo, me di cuenta que ya había visto algunas, por ejemplo, Raw, que fue como todo un fenómeno. Es verdad. Que pues es de canibalismo. ¿Cuál es el título en español de Raw? Es Raw, Raw. tal cual. Nunca la tradujeron. ¿no? No, creo que Ni sí modo la que se tradujeron. llame Sí, crudo. sí, pero no me acuerdo. Sí, Bueno. bueno, pero la encuentran como Raw de crudo en inglés. Ajá, R-A-W. Pero creo que es un gran referente de cine de terror internacional, ¿no? Ujú. Porque, pues sí, una vez más se distingue del tipo de terror que estamos acostumbrados a ver y que, pues sí, está muy raw. Está muy Hay mucha cruda. sangre, es muy gore. Si no les gusta Es- mucho es- lo y- gore, no la vean. Y Pero por si les ejemplo, gusta, de las que yo me di cuenta que he visto, todas son muy así, incómodas de ver. Ya sabes, de que... Pero es que justo esa misma directora tiene la de Titan. Ajá. Y, eso también y traigo. justo es gore, o sea, va de que... Y ni siquiera gore de que digas estás viendo sangre y sesos, pero, No, pero es rara. muy incómoda. como muy crudas, ¿no? Incómoda, Ajá. sí, es incómoda, que sí dices como, ¿qué está pasando? Pero es muy buena, bueno, Sí, son muy buenos. y muy interesantes, o sea, muy de gente enferma. O sea, Como sí, nos gusta, ¿eh? Muy para gente enferma. Yo tengo una que esta, por ejemplo, creo que ya lo he mencionado en algún programa. Esta película yo no la pude terminar a la primera. Y lo peor es que otra vez ni siquiera veo sangre. O sea, literal puedo ver películas como Tu mamá se come a mi perro de zombies y ver sesos volando y no se me hacen tan incómodas de ver como estas, porque es más la actuación, es la situación lo que te incomoda. Y esto se llama Dance My Peau, que se llama In My Skin, en mi piel, que pues es una persona que tiene pues una enfermedad psiquiátrica que siente que su cuerpo no es su cuerpo, ¿no? Wow. Y les digo, no ves sangre, pero yo la Sí. tuve que quitar porque la estaba viendo en la noche y no puedo, o sea, me dan ganas de vomitar, no puedo. O sea, la quité y la terminé Sí. de ver al día siguiente en la mañana con mi agüita. Porque, o sea, pero si les gusta el terror, o sea, siento que estas recomendaciones son más para gente que pues les gusta Lo raro. lo raro. Son gente weird. Única y detergente. Esas son grandes recomendaciones ¿Cómo que a se lo llama? mejor no han visto en mi piel. Darmapo. Dance My Peau, que es en mi piel, in my Ok. skin. Hay otra que tuvo algún remake estadounidense en algún punto que se llama Marguerite o Margarita. Mm. Esta está basada en una historia real y básicamente Margarita, lo voy a mexicanizar, es esta mujer muy, muy rica que organiza estas veladas con todos sus amigos, bueno, amigos entre comillas, en donde ella les canta en vivo porque ella es una soprano muy reconocida. Pero el plot twist es que ella en realidad no sabe cantar. Y nadie se lo hace saber. Entonces ella sigue cantando porque todos le dicen que es una gran cantante y ella solita se crea estas situaciones en las que ella escucha su voz real, pero no es su voz real, es la voz que ella se creó como de ella misma. Como si ella solita se pusiera autotune en la mente para escucharse. Entonces Wow. es muy padre, Ok. tiene Yo. toques de comedia, se las recomiendo mucho y es de 2015. Me representa. Una que quiero mencionar que también es considerada una de estos clásicos del cine francés, que es La Haine, el odio, que es una película que a mí está muy buena, o sea, el final es así un mega plot twist, ya sabes, y que me hace ver cómo se globalizan las cosas, porque nos muestra pues este tipo de barrio bajo en París, que es como que estuvieras viendo Queens o, ya sabes, en Nueva York, ¿no? Como el Bronx. el hip hop, así literal. Sí, como barrio, o gueto, sea, así, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues ves esta perspectiva de tres jóvenes que a lo mejor se están yendo por estos malos caminos, tal vez. Es en una época en la que hay están habiendo muchos disturbios en su ciudad, entonces hay como estas pandillas que se enfrentan a la policía y así.
Y pues son estos chavos que están jóvenes, son adolescentes como de 16 años por ahí, y que están tratando de meterse, ¿no? Como en este mood de que, ay, sí, somos pandilleros y voy a matar a un policía y no sé qué. Pero que llega este momento en el que se dan cuenta que no son ese tipo de persona. Ya sabes, que tal vez en su ambiente están siendo orillados a... Y sí tienen algo de qué quejarse, ¿no? Porque dice, pues estamos hartos de vivir así como los rezagados, como los marginados, y pues tenemos que hacer algo, queremos hacer algo, tal vez lo que estamos haciendo ni siquiera está bien y no tenemos idea de qué hacer para salir de esta situación, pero está muy padre, ¿no? Porque llega este punto en el que se dan cuenta que no pueden jugar a ser malos, porque saben que en el fondo pues no son ese tipo de persona, ¿no? Entonces, muy, muy buena película, se las recomiendo un montón. Hay otra película que estaba más enfocada como al tema LGBT, que se llama 120 latidos por minuto. Básicamente habla de este grupo de jóvenes en Francia que están causando, no diría disturbios, pero sí como algunas manifestaciones, con el fin de que tanto farmacéuticas como el mismo gobierno se impliquen más en la lucha que ellos están viviendo contra el SIDA. Y porque todos estos jóvenes son parte de un colectivo que se llama ACT UP. Entonces, igual es una película muy buena que también te muestra mucho esta dualidad de estos jóvenes que si bien están luchando porque recibir apoyo del gobierno y tener más fácil acceso a estas medicinas por parte de las farmacéuticas, también están viviendo el declive de su salud debido a esta falta de acceso a medicamentos, esta falta de políticas públicas. Conoces a personas que literal fallecen como en esta lucha porque no pudieron tomar su medicamento o porque no tienen las condiciones socioeconómicas para pues poder estar bien y vivir con esa enfermedad. Entonces, igual es una película pues que está muy buena y que les recomiendo ver. Y yéndonos un poquito a las animadas, no quiero irme sin hablar de La vida de Calabacín, que es una película stop motion que es muy, muy interesante. Creo que es de 2016, perdón. Es una película franco-suiza. Entonces volvemos un poquito a esto de que en ocasiones, exacto, hacer stop motion es muy caro. Entonces, pues aquí en apoyo con Suiza se hizo esta película y habla de Calabacín, que es este niño cuyos padres mueren y entonces es llevado a un orfanato y es esa historia de cómo tiene que adaptarse a su nuevo entorno, que es el orfanato, conoce a todos los otros niños que están ahí, descubre el amor, descubre el cariño, descubre, o sea, un poquito como todo esto y cómo tiene que vivir y encontrar a una nueva familia ya que pues perdió a la suya. Creo que lo que a mí me hizo decir tengo que verla fue visualmente, porque rompe un poco tal vez con el tipo de animación que usualmente vemos, o sea, visualmente, así está muy chida visualmente y también la historia en sí es muy bonita, entonces también muy, muy recomendada. Y otra animada que esta creo que sigue en Netflix, que sí les recomiendo, que a lo mejor ya la vieron y si no, les invito a ver, a quitarnos, como hemos mencionado varias veces, esta idea de que la animación es para niños, porque esta pues no creo para nada que sea para niños, pero está muy buena, que se llama Perdí mi cuerpo y que pues se trata de la historia de una mano que se separa de un cuerpo y de cómo encuentra su camino de regreso a pero está muy interesante, está bonita y se las recomiendo. Y otra que recomiendo, que también es animada, pero que no es para niños, es Persepolis, que en caso de que no la hayan visto, es de 2007. Y es una película autobiográfica de esta niña iraní que pues vive el momento en el que explota la revolución islámica. Y está basada en Marianne Satrapi, que es pues la autora. Entonces igual está muy interesante en caso de que no la hayan visto. Fuerte, pero... Está muy fuerte, eso está muy fuerte y también te muestra mucho los cambios que tuvo hacia las mujeres esta revolución. Ahorita que estás mencionando La vida de Calabacín, una de las guionistas es Céline Sciamma, que Céline Sciamma es directora de una, creo que la más popular es la del un retrato de una mujer en llamas. No la he visto. Algo así. Y que es muy buena, pero mi favorita de ella es una que se llama Petite Maman. Esa ya la vi. Ajá, y que justo es de una historia de que la niña está como pues en su casa, pero la mamá se va y nada más se queda el papá cuidándola. Y entonces ella se encuentra una niña con la cual jugar y empiezan a jugar y después se da cuenta que ella es su mamá de chica. O sea, es como si fuera un portal del tiempo. Y lo que más amé es que esta es una película
de fantasía sin mostrarte ya sabes, un megaportal. Sí, solo se ve como infantil, pero exacto. O sea, no es para infancia. O sea, puede ser clasificación A, o sea, no dirigida para los niños, pero tampoco es que no la pueda ver un niño. Sí, pero como inocente, pero mágico, pero sin mostrarte algo como de wow, una máquina del tiempo. No, todo es muy simple, pero la historia no es simple. Entonces está muy, muy bonita esa también. Bueno, yo quiero recomendar comedia, que a lo mejor pues, no estamos tan acostumbrados a pensar en cine europeo y pensar en comedia. Esta la vi de casualidad, porque fui al cine con mi mamá y pues ya no teníamos nada que ver y pues esa estaba en sala de arte y dijimos, vamos a entrar a ver. Y salí gratamente sorprendida porque es una película que trata sobre una boda y más que nada sobre la gente que está detrás de la boda, el staff, o sea, los meseros y todo esto, como todo lo que tienen que pasar como para que la boda salga bien. Pero es visualmente muy peculiar. Por ejemplo, una escena que nunca voy a olvidar y que dije, así voy a entrar yo a mi boda, es cuando el novio entra colgado de una luna inflable que se brilla y yo, güey, yo. Entonces se me hizo padre como ver este otro lado del cine francés, ya sabes, un cine francés tal vez un poco más extravagante y más cómico y más relajado, que también les recomiendo ver. Y otra que siento que muy probablemente mucha gente ha visto, que es la de Amigos Intocables, que es una comedia, pero que a la vez es muy emotiva y que pues vale mucho la pena verla y que pues tiene su versión estadounidense, pero yo pues voy a recomendar la original, ¿no? Que es la versión francesa y que me parece que esta sí está en Netflix. Yo como una más ligera, es una que se llama París, Distrito 13, que es justo como lo que les mencionaba hace rato, como de Jules y Jim, que es como este grupo de amigos y como pasándosela bien y como entre pues amor, romance y somos amigos y bromeamos, cosas como estas en París, ¿no? Okay. Llorando en París. Y entonces está como, pues tranquila, siento yo. Yo creo que se habrán dado cuenta que estamos acelerando porque ya llevamos bastante tiempo. Y quiero pues ya pasar a mis últimas notas, pero no nos podemos ir sin por lo menos mencionar a Godard, que es, pues creo que un gran referente de esta idea de que el cine es más allá de una historia, es imagen y es sonido, y que puedes tal vez ni siquiera contar, sino generar algo. Recordemos que el cine es arte, ¿no? Con las imágenes y la mezcla de las imágenes y experimentar con las plataformas que conforman a lo que conocemos como cine, y no necesariamente tiene que ser ir a ver una historia con inicio, desarrollo y desenlace. Es así como deconstruir el cine a nivel legendario, ¿no? Entonces, si se quieren dar una vuelta por allá, por ejemplo, está la de... El libro de las imágenes. El libro de las imágenes y la de Adiós al lenguaje también va en esta idea. Adiós al lenguaje. Mi peor cita de la vida fue en la prepa. O sea, imagínense a dos morritos, todos mecos de prepa. O sea, ni siquiera ya de último semestre. Íbamos como... Tenía como 15, 16 años. Empezando. Yendo a la cineteca. Era la primera vez que iba a la cineteca. Tan lejos en mi vida. Y vimos Adiós al lenguaje. O sea, yo no entiendo cómo nos volvimos novios. O sea... Pero es una película... Yo no sabía de qué era. Es que tienes que saber... O sea, para disfrutar este tipo de cine de Godard, tienes que saber qué vas a ver, ¿no? Y cuál es su propuesta y qué está tratando de decir. Porque honestamente, si solo vas y te sientas y te ponen eso, vas a decir, sí, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Que ir mentalizada. Ajá. Yo no iba mentalizada. O sea. Pero entiendo porque puede ser un poco raro de primera cita. E igual ya nada más para cerrar mis recomendaciones, están Verano del 85, del director François Ozon, es del 2020, y yo yo la vi porque en la portada creí que era Timothée Chalamet. Y no es Timothée Chalamet, pero es muy buena porque es como ochentera, como una pareja homosexual en los 80s, entonces es como divertido. Okay. Y el otro es un documental de Claire Simon que se llama Notre Dame. El documental es como de una sala de ginecología, entonces van varias historias desde una chica adolescente que se embarazó por error hasta pues madres deseando tener hijos y demás. Entonces también está bueno. Es del 2023, o sea, es muy muy reciente.
yo para irme despidiendo, solo si quiero mencionar obviamente a Gaspar Noé con Irreversible. No todas sus películas. Hay varios cineastas franceses que no necesariamente hacen cine francés, porque hacen cine más hablado en inglés, pero me parece que Irreversible y Clímax sí están habladas en francés, y las dos son grandísimas películas, sobre todo Clímax. Creo que Clímax es una de mis películas favoritas. Es mucho baile, mucho Vogue. Entonces, pero también está un poco rara. Y mucha distorsión y horror, entonces también me gusta, pero se las recomiendo mucho. Y ya para irme ahora sí con un poema de película. Es una película hermosa, se llama El sabor de la vida. Y yo vi, o sea, que estaba la película y dije, pues es algo sobre cocina, ¿no? Y no me dio tantas ganas de verla. Véanla. Sobre todo, en la sala había mucha gente de la tercera edad. Y es que de verdad es este tipo de película como de cómo nos visualizamos todos en algún punto de nuestra vida, ¿no? De vivir en el campo y hacer, no sé, tener nuestro jardín y no sé qué, pero a la vez es una historia de amor y a la vez es hasta cierto punto existencialista. Entonces así me vino a la mente cuando la vi. Dije, esta película es un poema. Muy, muy bonita. Pues les tengo una noticia. C'est fini. C'est fini. La verdad es que, o sea, y no les mentimos, traemos todavía varias películas, pero como en cada capítulo, todo lo bueno tiene que acabar. Pero pues les hemos dejado bastantes recomendaciones y sobre todo que creo que mencionamos tal vez las más importantes que queríamos transmitirles y proponerles que las vean y que se den la oportunidad de ver este tipo de cine, y pues ojalá que lo hagan. Además también pueden ustedes comentarnos por ahí si hay alguna otra película que tal vez no mencionamos ahorita, pero que pues ustedes consideran que es muy importante que veamos o que nos quieren recomendar. O que simplemente está buena y valdría la pena ver, ¿no? Pero bueno, les damos las gracias por haberse quedado con nosotras, haber platicado, habernos escuchado, recomendarles todas estas películas. Nos vemos en el próximo capítulo en el que vamos a seguir este especial de cine alrededor del mundo con nuestro capítulo de cine italiano, la ragazza. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como @cinecomadres en Facebook, en Instagram y en TikTok, y como @Violeta Radio en Facebook, Instagram y X. Pueden seguir también la transmisión en vivo de todos los programas los jueves a las 11 de la mañana a través del 106.1 FM en Violeta Radio, o encontrarnos cada domingo en Spotify, en YouTube Music o en YouTube para la versión podcast. Nosotros les mandamos un abrazo desde nuestro caluroso estudio y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Cine Comadres. CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. Somos Cine Comadres.